En nombre del Spanish Hub de ELI, en el mío propio, me gustaría daros las gracias tanto a los comunicantes como a los restantes participantes por vuestra asistencia a este seminario. Y también me siento en la obligación de agradecer la magnífica labor que han realizado los organizadores, Carmen Jerez, Albert Ruda, María Kubica. Ellos, como sabéis, han hecho posible que estemos disfrutando de este encuentro que, como hemos visto, esta mañana se está desarrollando de forma tan brillante. Por tanto, mi agradecimiento y también mi felicitación a los organizadores. Por tanto, podemos pasar ya a continuación a la primera de las comunicaciones a cargo de la profesora Fernández Carrón. El título de su comunicación es Competencia internacional para conocer de un procedimiento de insolvencia respecto de un particular que no ejerce una actividad por cuenta propia, delimitación del alcance de la presunción consistente en que su centro de intereses principales corresponde con su lugar de residencia habitual. Va a comentar la sentencia del TJUE de 16 de julio del 2020, MHINI, contra OJ y Novo Banco S.A., asunto C-253/19. Por tanto, cedo la palabra a la profesora Fernández Carrón. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Francisco, pues por todo esto. Bueno, pues como dado que disponemos de 12 minutos, pues si les parece voy a comenzar diciendo que la sentencia que voy a comentar es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de junio de 2020, que adelanto ya, aborda la materia de la insolvencia y concretamente la competencia internacional para conocer de un procedimiento principal de insolvencia respecto de particulares que no ejercen una actividad por cuenta propia. Sentencia importante porque en ella el Tribunal de Justicia se pronuncia por vez primera sobre este particular. Antes de adentrarnos en los pormenores de la sentencia, hay que destacar que el derecho de la insolvencia se caracteriza, entre otras cosas, por la ausencia de una armonización sustantiva, situación que responde al hecho de que el legislador europeo no puede imponer un marco normativo común en este punto a los distintos Estados miembros, dado que sus sistemas legislativos proceden de trayectorias históricas muy diferentes, lo que imposibilita una armonización propiamente dicha del derecho concursal. Partiendo de tal premisa, como es lógico, las diferencias existentes entre las normas que regulan la insolvencia en los distintos Estados miembros plantea un problema importante. Se incentiva con ello la aparición de foros de conveniencia que posibilitan que el deudor insolvente traslade sus bienes de un Estado a otro para acogerse a la jurisdicción de los tribunales del Estado que le permita obtener una sentencia más favorable a sus intereses, eludiendo con ello la aplicación de normas más severas, como por ejemplo plazos más amplios para obtener la exoneración de deudas o condiciones de pago más exigentes, con lo que se produce un claro perjuicio para el conjunto de sus acreedores. Sentado esto, lo que sí que puede hacer, y efectivamente ha hecho el legislador europeo, es instaurar una serie de principios comunes en materia de insolvencia, estableciendo así una convergencia normativa en este punto que, aunque mínima, contribuye a la seguridad jurídica. Tal convergencia se ha obtenido gracias a dos instrumentos. En primer lugar, el Reglamento 848/2015, objeto de análisis en el presente trabajo, en el que se incluye un sistema de normas de conflicto que regulan aspectos relativos a la competencia judicial, a la ley material y al reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de insolvencia, reglamento que ha derogado el Reglamento 1346/2000 que regulaba estas mismas cuestiones. En segundo lugar, la Directiva 1023/2019 de 20 de junio de 2019, que debe ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico antes del 17 de julio de 2021, en la que se prevén las líneas de armonización que deben seguir los Estados miembros al regular en su derecho interno sus respectivas normativas en materia de reestructuración preventiva, insolvencia, exoneración de deudas e inhabilitaciones. Dicho esto, y antes de analizar los hechos del caso y la cuestión prejudicial planteada, debemos señalar que el factor de conexión que designa a los órganos jurisdiccionales competentes
para incoar un procedimiento de insolvencia respecto de un deudor se encuentra regulado en el artículo 3 del Reglamento 848/2015, en el que se prevé que la competencia corresponde a los órganos del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales de tal deudor, y que éste será el lugar en el que lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses. Tras ello, el precepto incluye una previsión novedosa, no recogida en el Reglamento 1346, en la que se dispone que, respecto de los particulares que no ejercen una actividad por cuenta propia, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, su lugar de residencia habitual. Centrándonos ahora en los hechos del caso, se trata de un matrimonio residente desde 2016 en Reino Unido, lugar en el que ejercen una actividad por cuenta ajena, que solicitó a los tribunales portugueses la apertura de un procedimiento de insolvencia. El Tribunal de Primera Instancia portugués declaró su falta de competencia internacional para conocer de la solicitud, argumentando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del reglamento, el centro de intereses principales de los demandantes era su lugar de residencia habitual, situada en el Reino Unido, y que, en consecuencia, la competencia internacional para conocer del procedimiento de insolvencia correspondía a los tribunales de dicho Estado miembro. El matrimonio interpuso un recurso ante la Audiencia de Guimaraes solicitando que se reconociera la competencia internacional de los tribunales portugueses para conocer de su procedimiento de insolvencia, fundándose en que el centro de sus intereses principales no era su residencia habitual en Reino Unido, sino que se situaba en Portugal, dado que ahí es donde se ubica el único bien inmueble del que son propietarios y donde, además, se habían llevado a cabo todos los negocios que dieron lugar a su situación de insolvencia. La Audiencia de Guimaraes no tenía clara la interpretación correcta del artículo 3 del reglamento, concretamente en lo concerniente a los criterios que pueden destruir la presunción juris tantum establecida en tal disposición respecto de los particulares que no ejercen una actividad mercantil o profesional independiente. A tal efecto, señaló que, tratándose de estos particulares, el considerando 30 del reglamento expresa que debe ser posible destruir dicha presunción, por ejemplo, en el supuesto de que la mayor parte de los bienes del deudor esté situada fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente. En esencia, el tribunal remitente preguntaba si la presunción establecida en el artículo 3 podría destruirse por el mero hecho de que el único bien inmueble del particular esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente. Sentado esto, adelanto ya que la respuesta a la cuestión prejudicial por parte del Tribunal de Justicia fue negativa. ¿Y cuáles fueron sus argumentos para llegar a tal conclusión? Pues bien, pueden concretarse en dos. Primero, respecto del alcance del concepto de centro de intereses principales, el Tribunal de Justicia señaló que, dado que el artículo 3 del reglamento prevé que debería corresponder con el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses, el centro de intereses principales debe identificarse con arreglo a criterios objetivos que al mismo tiempo puedan ser comprobados por terceros, lo que permite garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad en relación con la determinación del órgano jurisdiccional competente para abrir un procedimiento de insolvencia. El Tribunal de Justicia indicó igualmente que el considerando 28 del reglamento también aporta precisiones útiles al respecto cuando dispone que, al determinar si el centro de intereses principales del deudor puede ser reconocible por terceros, debe prestarse una especial atención a los acreedores y a su percepción del lugar en el que el deudor lleva a cabo la gestión de sus intereses. Concluyó, por tanto, que el centro de intereses principales de un deudor debe determinarse tras la valoración conjunta de todos los criterios objetivos reconocibles por terceros, en particular por los acreedores, que puedan determinar el lugar efectivo en el que el deudor lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses. Ahora bien, ¿qué criterios son estos? Pues bien, el Tribunal de Justicia señaló que, como puso de manifiesto el abogado general en sus conclusiones, los criterios pertinentes para determinar el centro de intereses principales de un particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente son los relativos a su situación patrimonial y económica, lo cual se corresponde con el lugar en el que esa persona lleva a cabo la administración de sus intereses económicos y en el que se perciben y gastan la mayoría de sus ingresos, o el lugar en el que se sitúa la mayor parte de sus activos.
En cuanto al segundo argumento, relativo al alcance de la presunción expuesta en el artículo 3 del reglamento, consistente en que los particulares llevan a cabo de manera habitual la administración de sus bienes en el lugar de su residencia habitual, tras señalar que ello es así, ya que es muy probable que ese lugar sea el centro de sus principales intereses económicos, sin embargo, el Tribunal de Justicia indicó que, aunque tal presunción es refutable y, por tanto, puede destruirse cuando aparece una prueba en contrario, como por ejemplo la que se incluye en el considerando 30 del reglamento a la que ya nos hemos referido, sin embargo, el mero hecho de que se den tales circunstancias no basta para enervarla. El Tribunal de Justicia afirmó que, aunque la ubicación de los bienes del deudor es uno de los criterios objetivos reconocibles por terceros que deben tenerse en cuenta para determinar el lugar en el que el deudor lleva a cabo de manera habitual la administración de sus intereses, tal presunción puede destruirse tras una valoración conjunta de todos los criterios reconocibles por terceros, lo que le llevó a aseverar que el hecho de que el único bien inmueble de un particular que ejerce una actividad por cuenta ajena esté situado fuera del Estado miembro en el que reside habitualmente no basta por sí solo para destruir dicha presunción. Para concluir, con su sentencia, el Tribunal de Justicia indicó a los tribunales de los distintos Estados miembros que, dentro del margen de apreciación del que disponen a la hora de delimitar su competencia internacional para conocer de un procedimiento de insolvencia respecto de un particular que no ejerza una actividad por cuenta propia, deberán considerar todas las circunstancias objetivas reconocibles por terceros relativas a su situación patrimonial y económica. En definitiva, les señaló que para valorar si el centro de los intereses principales del particular está realmente situado en su estado, deben atender, en esencia, al lugar donde éste, el particular, lleve a cabo de manera habitual la administración de sus intereses económicos y en el que se perciban y gasten la mayoría de sus ingresos, o al lugar en el que se sitúe la mayor parte de sus activos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu exposición, y pasamos ya a la segunda comunicación que está a cargo del profesor Fidalgo Gallardo, y el título de la comunicación es Crédito público y segunda oportunidad en la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2017 y en la Directiva 2019/1023. Es la sentencia del TJUE de 16 de marzo del 2017, Agencia de la Entrate y Marco Identi, que es el asunto C493/15. Cedo la palabra al profesor Fidalgo Gallardo. Muy bien, ¿me escucháis todos bien, verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias, Francisco. El año pasado me pasé de tiempo, así que esta vez me he puesto una alarma para no hacerte sufrir avisándome. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Conozco, creo, a casi todos los que están en la mesa y la verdad es un honor poder deciros algunas de las ocurrencias que tengo en torno a esta sentencia y a la directiva, que es un tema que trabajo mucho y, de hecho, para que os hagáis una idea, lo último que voy a mencionar es un auto que me llegó al despacho absolutamente pionero ayer, por lo cual, como mínimo, no sé si serán ocurrencias, pero actualizadas estarán. La segunda oportunidad, no os voy a descubrir nada, es muy novedosa en España, rompe el reinado del artículo 1911 y se introduce en un sistema concursal al que queremos considerar moderno y ágil, pero que es, yo diría que es absolutamente mentira. En un sistema en el que el 95% de los concursos acaban en liquidación y el 5% restante, la mitad a su vez después del convenio, se incumplían a liquidación, no sé exactamente qué estamos haciendo cuando la exposición de motivos de la ley de 2003 decía que vamos a propiciar la supervivencia del deudor concursado. En cualquier caso, en ese marco entra como una especialidad muy especial, yo le llamo especialísima especialidad, la ley de segunda oportunidad en el año 2015, que es un procedimiento concursal para la gestión de la insolvencia de las personas físicas que, en caso de acuerdo, acaba en ese instrumento rompedor que es el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos. El sistema y las palabras que he deslizado son
las que son, por un motivo, el sistema de segunda oportunidad es concursal, y además yo defiendo mucho que lo es desde la fase extrajudicial, porque anticipa fases y participa de la misma lógica que un concurso, llamémosle ordinario, intentar el reequilibrio de la situación económico-financiera del deudor, buscar la par conditio creditorum y evitar las ejecuciones indiscriminadas, buscar un convenio con quitas y esperas en bien tanto del deudor como de los acreedores, con esa lógica de que más vale que todos cobremos un poco a que nadie cobre nada o que solo cobre uno. En segundo lugar, es para personas físicas, específicamente personas físicas, y como digo, necesario porque el concurso de acreedores hasta 2015 pues era básicamente la boca del lobo donde tenía que meterse el acreedor persona física, que acababa en ese 97,5% de los casos en liquidación, y como ya sabemos, las personas físicas no se liquidan, se liquida su patrimonio, y por lo tanto por el 1911 volvíamos a la casilla de salida, e incluso peor, porque habíamos tenido que pasar por el trance del concurso, los gastos de la administración concursal, del abogado, etc. Pero por último y en tercer lugar, en la segunda oportunidad se caracteriza sobre todo por el BEPI, el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, que es rompedor en España, donde ya el 1911 no reina, o como mínimo ya no es un monarca absoluto, sino un monarca democrático que tiene que sancionar las exoneraciones que decreta el juez cuando concurren los requisitos legales tras el correspondiente procedimiento. En el BEPI y en la segunda oportunidad, lo que hay que tener muy en cuenta es el esfuerzo armonizador. Antes hablaba Clara de cómo es verdad que la Unión Europea tampoco puede homogeneizar totalmente los sistemas de segunda oportunidad, pero sí es verdad que hay un claro impulso armonizador que se manifiesta últimamente en la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, que tiene un texto larguísimo, un título larguísimo, y como lo lea me como 2 o 3 minutos. Lo cierto es que en esa directiva, que en parte pues, no consiguió satisfacer las expectativas que en ella se habían depositado, se quedó a medias, pero bueno, como mínimo sí dice en su considerando primero y en el paralelo en el artículo 20 que se busca, la Unión Europea propicia que existan unos regímenes por los que los empresarios de buena fe, 4 minutos, es que me he puesto tres alarmas, los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados pudiesen disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un tiempo razonable, y el considerando quinto que promueve o intenta la promoción de procedimientos ágiles. Vamos, dice que en muchos Estados miembros son necesarios más de 3 años. Dice, bueno, en muchos es muchísimo, y desde luego en España hay veces que los procedimientos se tramitan en menos de 12 meses si se alinean los astros, pero en otras ocasiones podemos tener 4 y 5, y eso si no hay incidentes que entonces ya se nos eternizan. Lo cierto, como digo, es que la Directiva 2019/1023 tenía grandes expectativas, pero no tantas realidades. En primer lugar, porque se dirigió a empresarios y profesionales y no generalmente a personas físicas, y porque en cuanto al crédito público, que es lo que más me importa, no dice nada específico. A lo mejor eso es lo relevante, que no dice nada específico, porque es verdad que aboga por sistemas armonizados de plena exoneración sin hacer distingos, y aquí ya en 2017 en Agencia de la Intrate, como viene en el título de mi ponencia, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también estableció que los procedimientos de exoneración de crédito público no eran contrarios al derecho de la Unión ni a las ayudas de Estado, etc. En segunda oportunidad, en España el crédito público tiene un tratamiento privilegiado, y no solo desde el punto de vista de lo que el privilegio significa en la normativa concursal, sino también porque tiene un tratamiento de privilegio en cuanto a la exoneración. El artículo 178 primero dice que son exonerables los créditos ordinarios y subordinados, exceptuando los de derecho público por alimentos, y ay, Dios mío, que carguen los acreedores privados con las exoneraciones, que ya Hacienda y ya la Seguridad Social esperarán a que termine no solo la segunda oportunidad, sino incluso el concurso de acreedores, en ocasiones hasta los concursos acumulados de persona jurídica y persona física, bien para para poder reclamar los créditos públicos después de que los demás acreedores han caído, como en la película Los Inmortales solo puede quedar uno, o bien para incluso derivar responsabilidad a administradores por el artículo 43 de la Ley General Tributaria, que es algo absolutamente escandaloso. Se podía haber derivado antes, pero la Agencia Tributaria espera a que terminen los concursos, incluso las exoneraciones, para entonces agazapada salir de detrás de un arbusto y seguir intentando cobrar su crédito, y por lo tanto imposibilitando el acceso a la segunda oportunidad. En tema de, ahora mismo llevo 6 minutos, en tema de
segunda oportunidad y crédito público. Se puede decir que hay un clamor doctrinal y social. Clamor en la medida en que se conoce, porque en mi experiencia la segunda oportunidad es muy desconocida para que la efectividad de la exoneración abarque también el crédito público, y ahí tenemos muy destacadamente toda la labor de personas como Matilde Cuena, las propuestas que ha hecho, por ejemplo, la Asociación de Usuarios Financieros, en la que yo he colaborado, o la Fundación FIDE, con Ignacio Díez Picazo, que elaboró en un grupo de trabajo con otra serie de personas una serie de propuestas que incluían invariablemente la exoneración de créditos públicos. En esto es relevante, ya digo, no de una manera tampoco particularmente rompedora, la sentencia Identi o la sentencia Agencia del Entrate contra Marco Identi, donde con base en que la ley de segunda oportunidad o la ley de insolvencia italiana establece la exoneración generalizada de pasivos, evidentemente con sus requisitos y sus procedimientos, incluyendo el crédito público, pues el Tribunal Supremo, que se ve que iba más por la vía de que al Estado no me lo toques, que por otra cosa, en un procedimiento de exoneración elevó cuestión perjudicial para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la exoneración de créditos públicos no era contraria al derecho de la Unión y a la prohibición de ayudas de Estado. Y el Tribunal de Justicia lo dijo de forma muy clara, 8 minutos. Basta señalar que en el marco de las disposiciones de la ley concursal que regulan el procedimiento de liberación de deudas, las personas a las que no se permite acogerse a este procedimiento, ya sea porque no están comprendidas en el ámbito de aplicación o por otros motivos, no se encuentran al término del procedimiento. Es perfectamente aceptable para el derecho de la Unión Europea la plena exoneración, incluyendo créditos públicos, y esa exoneración no supone ayuda de Estado. Hasta aquí, sentencia del 2017, directiva de 2019, pero dos cosas pequeñas en los 2 minutos que me sobran quiero decir. Después de estos hitos, tanto la sentencia del 17 como la directiva del 19, otro grandísimo hito ha sido la sentencia del Supremo de 2 de julio del 19, que interpreta el 178 bis en el sentido de que, aunque no lo parezca, el crédito público ordinario y subordinado sí es exonerable. ¿Qué pasó? Que después tuvimos el texto refundido de la ley concursal y el artículo 491 que pareció volver atrás. Y a día de hoy tenemos el mayor terremoto jurisprudencial e institucional que pueda imaginarse, porque en la medida en que la jurisprudencia del Supremo interpretó la ley concursal y que el texto refundido parece que ha desoído la jurisprudencia del Supremo, ahora tenemos jueces, y ejemplo es, por ejemplo, el auto del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz del día 7 pasado que me llegó, diciendo que el refundidor ha cometido un exceso ultra vires y que por lo tanto esa interpretación restrictiva o esa refundición que ignora la jurisprudencia del Supremo no es aceptable. Un panorama apasionante, y veremos a ver qué pasa cuando, según ha dicho Clara, ella ha dicho que julio, yo pensaba que era junio, venza el plazo de transposición de la directiva al ordenamiento español. Muchísimas gracias. 10 minutos clavados. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ya a la siguiente comunicación, que es a cargo del profesor Sigüenza López, y el título de esta comunicación es Proceso Europeo de Escasa Cuantía, cuestiones clave. Va a comentar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la sección segunda de 8 de noviembre del año 2016, que es el asunto la sentencia 2016/100, caso Ponca contra Estonia. Cedo la palabra al profesor Sigüenza López. Pues muy buenas tardes, y lo primero que quiero hacer es agradecer a Carmen Jerez y Albert Ruda, la organización, que son los coordinadores de este evento, pues la magnífica coordinación, como has dicho tú, Francisco, que han hecho gala. Saludarte a ti, al que no tenía el placer de conocer, y saludar también a mis compañeros profesores que intervienen también, Clara Fernández Carrón, Carlos Fidalgo, que ya lo han hecho, y Jesús Loma, que lo hará a continuación. Y como no, también quiero saludar a los profesores que están aquí acompañándonos también, Marina Aguilera, Guillermo Schumann y Antonio Martín. Bien, yo creo que cuando se analiza la jurisprudencia europea se puede hacer por diferentes razones. Una de ellas, sin duda, puede ser la de realizar un examen crítico de la misma. Otro punto de vista puede ser examinarla para ver si se confirma o no el dictamen de un tribunal nacional. Y también, y este es el punto de vista al que yo voy a coger esta tarde, para repensar un concreto proceso, el proceso europeo de escasa cuantía. Para ello, me valgo como muleta de la sentencia que Francisco Verdún ha señalado, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
del año 2016, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dispone que, habiéndose solicitado la celebración de una vista en un proceso europeo de escasa cuantía, si ésta se rechaza, el tribunal tiene la obligación de proporcionar razones por escrito del porqué de esa negativa. Para entender bien esto, hace falta recordar que el reglamento comunitario que regula el proceso europeo de escasa cuantía apuesta por la escritura fundamentalmente, aun cuando permite que tenga lugar una vista cuando las partes así lo solicitan. En el caso concreto, el señor Ponca, que si no recuerdo mal estaba en prisión, solicitó que se celebrase vista y el tribunal estonio que conoció el tema la rechazó y el señor Ponca no hizo nada, entendió que esa negativa era aquiescencia de su decisión y finalmente pues, el señor Ponca recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que se estaba conculcando uno de sus derechos fundamentales. El Tribunal de Estrasburgo le da la razón, entendió que no hacía falta que él recurriese a esa decisión, por cuanto que ya había motivado suficientemente la solicitud el por qué entendía necesario esa vista. En concreto manifestó que lo quería para expresar su opinión y a su vez para que dos testigos pudieran declarar sobre la cuestión. Y finalmente pues, acoge su decisión y entiende que el tribunal no puede obligar a la parte, cuando ya ha justificado previamente el porqué de la vista, el tener que recurrirla, y que tampoco es de recibo que el tribunal además rechace la vista sin un porqué motivado, es decir, sin una justificación debida. Fue una cuestión tanto debatida dentro del tribunal, porque la decisión se adoptó por 5 votos contra 2, pero a mi parecer bastante razonable. Esta sentencia me parece que debe ponerse también en relación con otra, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es a la 10ª, mucho más reciente, de 22 de noviembre de 2018. En este caso nos encontramos con una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 2.1 y 3.1 de ese reglamento que decía antes, por el que se establece el proceso europeo de escasa cuantía. Como todos sabemos, el reglamento número 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo. En esta última sentencia se plantea esta cuestión prejudicial en el contexto de un litigio entre dos mercantiles, ZS Energía y RG, promovido por el pago de una deuda por importe de 423,74 €, lo que pone de relieve una vez más que muchas cuestiones de enjundia jurídica se debaten en asuntos de escasa cuantía económica, y por tanto que la cuantía económica no es un motivo suficiente para entender que no hay lugar a ciertos recursos. Para entender bien la cuestión que se debate, es preciso recordar que el reglamento por el que se regula el proceso europeo de escasa cuantía contiene diversos preceptos que son de interés recordar. Por un lado, el artículo 1, que nos recuerda que se trata de un proceso para reclamar litigios de escasa montante económico. En segundo lugar, el artículo 2, que refuerza el anterior y que además pone el acento en que se trata de asuntos transfronterizos, entendiéndose por asunto transfronterizo cuando una de las partes tiene su domicilio o su residencia en un país europeo, integrante de la Unión Europea, distinto a aquel donde pleitos está sustanciándose, o cuanto menos donde se ha iniciado. Y el artículo 19, que dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento, ese proceso, el europeo de escasa cuantía, se regirá por la legislación procesal del Estado miembro en que se desarrolle el pleito. Pues bien, en este caso, la norma procesal eslovaca entendía que las partes del procedimiento, o mejor dicho, que por partes del procedimiento hay que entender al actor y al demandado. Y además señala que se entiende por coadyuvante aquel sujeto jurídico que interviene junto al actor y al demandado y tiene un interés jurídico en el resultado del pleito. En este caso concreto nos encontramos con que ZS Energía era la demandante número 1, había una demandante número 2 con un nombre muy parecido, ZS Energía CZ, la primera con domicilio en Eslovaquia, la segunda con domicilio en la República Checa, y que el demandado, como antes dije, era RG con domicilio también en Eslovaquia. La relación que unía al demandante número 1 con el demandante número 2 era un contrato por el que el primero cedía los derechos de crédito a cambio de una cantidad de dinero. El tribunal, al encontrarse con esta demanda, solicitó a los demandantes, sobre todo al demandante número 1, que la rectificase, o bien para incorporar como demandante principal al demandante número 2, o bien para
únicamente figurar él. La contestación a este requerimiento fue la siguiente. El demandante es ZS Energía y, como inicialmente se había señalado, el demandante número 2 figuraba únicamente como coadyuvante. Ante esta situación se plantea por el tribunal dos cuestiones prejudiciales que remite al Tribunal de Justicia. Por un lado, si el concepto de parte se refiere también a la parte coadyuvante, es decir, aquella que interviene en apoyo de una de las partes. Y en segundo supuesto, si a la vista de lo anterior, si se entendiese que el coadyuvante no es parte, entonces estaríamos ante un asunto transfronterizo, por cuanto que tanto el demandante número 1 como el demandado tenían su domicilio en Eslovaquia. La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no deja lugar a dudas. Dice, en relación con la primera cuestión, los formularios del proceso europeo de escasa cuantía, recordemos que es un proceso que se regula fundamentalmente mediante formularios, no contemplan la comparecencia de coadyuvantes en los litigios en los que resulta de aplicación dicho reglamento. Por tanto, el coadyuvante no es parte. Como consecuencia de esto, la segunda pregunta merece una respuesta negativa. Si actor y demandado tienen su domicilio en el mismo país, evidentemente no estamos ante un conflicto transfronterizo. Centradas estas premisas, quisiera hacer algunas reflexiones que someto a vuestra consideración. Por un lado, el concepto de parte. En el proceso europeo de escasa cuantía se da a entender que parte es aquel que reclama una concreta tutela jurídica y aquel frente a aquel se dirige. Pero bien, en nuestra legislación nacional, aun cuando normalmente decimos que es así, en el fondo sabemos que no es así, porque los artículos 13, 14 y 15 que regulan la intervención de terceros en el proceso permiten que puedan intervenir sujetos jurídicos diferentes al actor y al demandado y que, si son admitidos a pleito, van a intervenir como parte. Es más, la voluntad de los sujetos que inicialmente son protagonistas originarios del pleito no es vinculante, porque el tercero puede arguir un interés jurídico ilegítimo al resultado del pleito y frente al parecer contrario del actor y del demandado, el tribunal es el que tiene la última palabra y puede decidir que acceda al pleito. Esto da lugar a determinados pronunciamientos del Tribunal Supremo que, a mi juicio, en algunos puntos son discutibles, sobre los que podríamos comentar algo, si así lo entendéis oportuno, posteriormente en el diálogo. En segundo lugar, que el proceso europeo de escasa cuantía está previsto para reclamaciones de hasta 5.000 euros y que, reclamaciones de hasta 5.000 euros en cuanto a la cuantía de litigio sin necesidad de abogado y procurador. ¿Qué ocurre en nuestro país? Todos lo sabemos. Para que no sea necesaria la intervención de abogado y procurador, la cuantía de lo reclamado mediante un juicio verbal no puede exceder de 2.000 euros. Por tanto, nos encontramos aquí con una importante disfunción. El sujeto español que quiera presentar una demanda, si reclama esa demanda por la vía del juicio verbal y esta excede de 2.000 euros hasta 5.000, tiene que utilizar abogado y procurador, pero sin embargo, si utiliza la vía del proceso europeo de escasa cuantía, no tendrá que utilizar ambos profesionales. Esto ha dado lugar a que ya algunos autores se planteen la conveniencia o necesidad, al menos la necesidad de reflexionar sobre si el límite del proceso del juicio verbal no debería excederse la necesidad de no intervenir con abogado y procurador no debería incrementarse hasta 5.000 euros. Ciertamente aquí hay abogados y seguramente no lo veréis bien, pero es una cuestión sobre la que podremos comentar. Luego, esto quizá incida en la tercera cuestión. Estamos ante un proceso, el proceso europeo de escasa cuantía, de muy escaso empleo en nuestro país. Si acudimos a la base de datos de CENDOC, vemos que solo hay 48 entradas. Si buscamos por juzgados de primera instancia, vemos que no hay ninguna resolución. Si acudimos a la voz juzgado de primera instancia e instrucción, vemos que también hay 0 resoluciones. Las 48 que hay corresponden a juzgados de lo mercantil. Y la mayoría de las reclamaciones son reclamaciones que versan en materia de transporte, sobre todo de transporte aéreo. Solo he encontrado 2 de transporte terrestre, curiosamente en Pamplona y en Vigo. La mayoría transporte aéreo y la mayoría con sede en Baleares, sin duda por la frecuencia de transporte aéreo como consecuencia del turismo. Por tanto, parece necesaria una mayor difusión de este proceso y parece necesario también que los juristas le dediquemos más atención, porque a mi juicio hay importantes disfunciones entre la regulación que se contempla en la norma comunitaria y la normativa nacional. Luego, es importante apuntar que el hecho de que no precisa abogado y procurador no significa que no se puede utilizar ambos profesionales, sí que se puede utilizar, lo cual plantea dos cuestiones al menos. Primera,
¿Pueden incluir estos profesionales sus honorarios en las costas? El artículo 16 del reglamento nos dice que sí, pero establece una importante limitación. Dice que pueden ser incluidos los honorarios de abogado y de cualquier otro profesional del derecho que intervenga si su importe es proporcional al valor de la demanda o fue necesario realizarlos. Son términos singularmente abiertos, necesitados de interpretación, lo cual va a ser fuente, si no lo ha sido ya, de importantes problemas, habida cuenta la posibilidad de que puedan existir criterios discrepantes en el momento de proceder a la tasación de las costas. Otra cuestión importante es la de si se puede solicitar el beneficio de justicia gratuita. Si atendemos a nuestra normativa, yo entiendo, analizando los artículos 2 a 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que sí, que cabe. Y por tanto, que podrían solicitar los peticionarios que así lo entendiesen necesario un abogado y un procurador, aunque la intervención de estos profesionales no fuera necesaria. Es más, el artículo 6 de esa ley nos dice que esa intervención, además, será especialmente oportuna cuando sea requerida por el tribunal mediante automotivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. Evidentemente, esto también puede ser fuente de diferentes conflictos porque deja al tribunal una amplia discrecionalidad de la que se puede, obviamente, discrepar. Y por último, por razón de tiempo, me gustaría apuntar algo que me parece especialmente grave. Veamos, en la respuesta que el Gobierno español dio a la Comisión Europea acerca de cómo hay que tramitar, recordar que este proceso se regula por un lado por lo que establece el reglamento y por otro por la ley procesal interna. Sobre cómo se aplica en nuestro país, se dijo que las sentencias que se dictasen en España en procesos europeos de escasa cuantía no podrían ser recurridas cuando el montante económico no sobrepasara los 3.000 euros. Esto se fundamenta en el artículo 455 de la ley, que nos dice que no son apelables las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando éste no supere los 3.000 euros. Pero, primera cuestión, ¿estamos aquí ante un proceso que se sigue por los cauces del juicio verbal por razón de la cuantía? Me parece harto discutible. Se sigue este cauce porque se ha seguido, parece más bien por razón de la materia, no por razón de la cuantía. Aquí puede reclamar mucho más de 3.000 euros, hasta 5.000 dijimos. Bien, la respuesta del Gobierno español establece, por tanto, que no se puede recurrir, que no se pueden recurrir hasta 3.000 euros. Yo entiendo, como digo, que es una interpretación exagerada del artículo 455. El proceso, o mejor, los cauces del juicio verbal aquí no se siguen por razón de la cuantía. Se utiliza este cauce para poder tramitar de un modo más efectivo y más rápido el proceso, pero esto no debería limitar las posibilidades de recurso. En fin, no me quiero extender más para cumplir con el compromiso de tiempo adquirido, pero sí que me parece importante resaltar lo siguiente. Estamos ante un buen instrumento para la tutela del crédito, pero precisa más atención por parte del jurista o de los juristas y también precisa más atención por parte del legislador y por parte de la Administración para darlo a conocer. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Julio. Pasamos ya a la cuarta comunicación, que en este caso está a cargo del profesor Loma Barrie, y el título de esta comunicación es Protección de los Data Subjects a través del control judicial de los daños derivados de las infracciones del derecho a la protección de datos. Esfuerzo armonizador necesario y en proceso. Es la sentencia del TJUE en el asunto C311/18 Facebook Irlanda y Maximilian Schrems. Tiene la palabra el profesor Loma Barrie. Pues muchas gracias, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí. La verdad que una pregunta que quería hacer, ¿tenemos que estar todos con los vídeos apagados, Francisco, o es por algo de guión o es que... Vale. Cada uno puede estar con el vídeo apagado o encendido según lo considere oportuno. Vale. Y los que estamos aquí somos los que aparecemos en la pantalla, los 9, ¿no? No nos está viendo nadie más. Digo, para saber hasta cuánto me puedo exceder con el uso del lenguaje. Pues sí, los que estamos aquí. Lógicamente después, al estar grabado, al ser grabado, después tendrá su difusión, lógicamente, sí. Vale. Pues hola Marien, hola Cara y hola a todos que estáis ahí, Guillermo, Schumann, bueno, todos. No pretendo ponerme a decir palabrotas, ¿vale? Pero simplemente es un tema que me divierte bastante, que me parece bastante apasionante. Entonces, bueno, pues si me dejo llevar un poco, sé que estamos en confianza y además sé que tampoco tengo que ceñirme mucho
al guión que llevo preparado, con lo cual pues bueno, me siento en libertad. Bien, pues voy allá. Yo también me voy a cronometrar, como ha hecho el profesor, que lo ha hecho fenomenal y se ha cronometrado Carlos, y yo pues voy a seguir también. Al profesor Sigüenza no le ha hecho falta. Bueno, en primer lugar, lo que quería comentar es que, bueno, este caso de Maximilian Schrems es el tercero, es la tercera entrega, la llaman en internet realmente la segunda entrega, pero es la tercera de una saga judicial, ¿vale? Y es una saga judicial que ha empezado este tal Maximilian Schrems, que es un abogado joven, está cerca de los 30 años, austriaco, que bueno, que de verdad yo no sé si pretende adquirir fama con todo esto que está haciendo, pero desde luego la ha adquirido notoriedad, no sé si es el siguiente Mario Costeja o no, pero desde luego yo creo que ya es más famoso que él. Y este caso es la tercera entrega de esta saga judicial, que realmente dicen que es la segunda. Para mí es un poco como con la Guerra de las Galaxias, ¿vale? El Imperio Contraataca dicen que es la mejor secuela de una gran película, la mejor segunda parte. Pues este caso es mejor para mí que el primero. Schrems 1, Schrems 2 y Schrems 3, ¿vale? Este caso que yo voy a contar es Schrems 2, pero realmente es el tercer pleito que ya han tenido Max Schrems, la Agencia de Protección de Datos irlandesa, y Facebook Irlanda. ¿Qué pasa? Que también está Mark Zuckerberg detrás, porque además de Facebook Irlanda, pues también uno de los demandados indirectos es Facebook Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, muy rápido, ¿qué es lo que ha traído consigo esta sentencia? Bueno, pues así a bote pronto ha traído consigo la destrucción del escudo de privacidad entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto suena bastante a Guerra Fría, suena bastante a conflicto de misiles en Cuba, y realmente es un poco así. O sea, realmente creo que hoy en día estamos viviendo una guerra fría en cuanto a la posesión, a la propiedad de los datos personales de los usuarios de las redes sociales, y claramente esa guerra se está lidiando, y esa guerra se está lidiando, bueno, pues entre los principales actores, desde luego Estados Unidos uno de ellos, porque tiene todas las empresas tecnológicas que aglutinan toda esta recopilación y tratamiento de datos, Cambridge Analytica, bueno, ya sabéis todo lo que ha pasado, Google, Facebook. Lamentablemente en España, y por analogía en el resto de Europa, no tenemos a ningún gigante, pero es verdad que nos estamos defendiendo, porque aunque no tengamos ningún gigante tecnológico, tenemos muchos usuarios de esas redes sociales y además tenemos un nivel de protección que en teoría es fascinante, es muy bueno y es digno de alabanza. En la práctica es bastante complejo, por no decir que en ocasiones es aberrante, ¿vale? Y esta saga judicial de Maximilian Schrems contra Facebook Irlanda es una buena prueba de ello. Bueno, básicamente esto es muy curioso porque trata sobre la transferencia internacional de datos, ¿de acuerdo? Se recopilan una serie de datos por todos los usuarios de Facebook en toda Europa, y esos datos, por esos controladores, que es Facebook Irlanda, se mandan a través del charco a Estados Unidos para que Facebook Limited, Mark Zuckerberg, saque dinero de la monetización de esos datos. ¿Qué ocurre? Que en ese viaje se pasa de un marco de protección enorme a un marco de protección, bueno, que es bastante menos enorme que el que tenemos en Europa, bastante menos potente, además también muy diseminado, porque en Estados Unidos no hay una normativa federal de protección de datos como sí que tenemos en Europa, sobre todo con la Directiva 95/46 primero, luego con el Reglamento General que entró en vigor en mayo del 2018, ¿de acuerdo? Allí lo que tienen es, bueno, pues normativas estatales, sobre todo en el estado de California. Bien, ¿qué pasa? Que en ese cambio de marco, los datos que pasan en un segundo de un sitio a otro del Atlántico, pues bueno, sufren una determinada disminución de las garantías de protección de los dueños de esos datos, que somos ni más ni menos que nosotros que estamos aquí. Bien, entonces, a ver, esto siempre es un poco etéreo porque parece que la protección de datos realmente no le importa a nadie. Es decir, a nivel teórico sí que le importa, sobre todo a los reguladores, ¿de acuerdo? El regulador europeo, el regulador español, la Agencia Española de Protección de Datos, por supuesto que les importa, pero a nivel privado hay una ausencia de cultura en la protección de datos. ¿Por qué? Porque es muy normal, no nos damos cuenta de que se están vulnerando toda esa marabunta de derechos que estamos empezando a tener en cuanto a la protección de nuestros datos personales. No nos enteramos, es decir, cada día se pueden vulnerar cientos de nuestros derechos sobre la protección de nuestros datos personales. Cada vez que pulsamos un acepto cookies, unos términos y condiciones se vulneran, pero no nos damos cuenta. De hecho, yo siempre me pregunto que esto realmente, que es un objeto de estudio, ¿a quién le interesa? Bueno, pues a Max Schrems le interesa, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí su foto, este señor es un héroe contemporáneo, ¿vale?
y a este chico le interesa. ¿Para hacerse famoso? No lo sé. El caso es que está patrocinado por una marca de colonia y sus pleitos contra Facebook, que ya, como os digo, lleva bastantes, y hay 3 como mínimo que han tenido muchísima notoriedad. Esta tercera entrega es la que os comento hoy. Bueno, pues realmente este señor lo que está diciendo, lo que se está preguntando en todos estos casos es, oiga, ¿por qué Facebook Irlanda puede mandar mis datos al otro lado del Atlántico y que, por ejemplo, en Estados Unidos el FBI o la Agencia de Seguridad Nacional pueda interceptar en bloque todos esos datos sin ningún tipo de criterio de proporcionalidad, como sí que ocurre en Europa, y sin ningún criterio, sin ningún tipo de control previo judicial, como sí que ocurre en Europa? Bien, como sí que ocurre en Europa, lo digo porque están el artículo 7, el artículo 8.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento, perdón, y luego, como no, en el ámbito español, el 18.3 de la Constitución española. Estamos hablando de datos de derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, que está, bueno, ligado con el derecho a la protección de datos personales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que este chico se pregunta ¿por qué pueden viajar mis datos allí? Y una vez que salen de Europa y salen del marco europeo, en Estados Unidos pueden hacer lo que les dé la gana con ellos. Es decir, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, los puede interceptar. Hay varios sistemas, Upstream, por ejemplo, directamente Prism, los cogen estos datos, hacen lo que quieran con ellos. Bien, ¿qué ocurre? ¿Hasta dónde llega la potencia de esa normativa europea? ¿Llega la potencia de esa normativa europea que impide ese tratamiento de datos en Estados Unidos hasta el punto de impedir que esos datos crucen el Atlántico? ¿Lo puede hacer esto o bien la Unión Europea o bien las autoridades de control de los Estados miembros? ¿Pueden impedir esa transferencia transfronteriza de datos? Pues sí, es un poco la conclusión de esta saga judicial en la que ha iniciado Max Schrems, ¿de acuerdo? Y en concreto esta última sentencia de julio del 2020. No ha sido la más importante, también fue muy importante la que tuvieron ya ambas partes en 2014 y la segunda en 2015, pero lo que sí que ha venido a suponer es una destrucción de todo el paraguas que habían creado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Comisión Europea y la Unión Europea para validar esas transferencias de datos. Esas transferencias de datos tienen que estar validadas y hay varios instrumentos. El primero y más importante es una suerte de patente de corso. ¿De acuerdo? Una patente de corso que hace la Comisión Europea, hace una decisión a priori, realiza una decisión a priori en la que dice, oiga, se pueden mandar los datos desde Europa a este tercer estado porque cumple el criterio de proporcionalidad entre la protección que se brinda en Europa y en ese tercer estado. Si no existe este tipo de patente de corso preestablecida a priori, se podrán también incluir cláusulas tipo en los contratos privados entre los controladores de datos que los recopilan en Europa y los procesadores o tratadores de esos datos que los reciben en los terceros países y los utilizan. Bien, tendrá que haber una serie de cláusulas contractuales que permitan y que aseguren esa protección de datos equivalente a la Unión Europea en este caso, que es el país de origen donde se recolectan y se crean esos datos. Entonces, esto está muy bien a nivel teórico, como decíamos, que es una de las grandes cosas que tiene Europa. A nivel teórico tenemos una protección muy buena en cuanto a los datos. A nivel práctico es prácticamente una aberración. ¿Dónde se ve esta aberración? Bueno, en el periplo que nuestro querido Max Schrems ha tenido que realizar como si fuese, bueno, pues no menos que Ulises yéndose de Ítaca a Troya y volviendo. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer este chico? Bueno, pues este chico ha interpuesto varios procedimientos. ¿Contra quién? Contra Facebook Irlanda, primero reclamándole a la Agencia de Protección de Datos irlandesa desde Austria. Ha tenido todo tipo de repercusiones a nivel de, bueno, si este chico es un consumidor, si no es un consumidor, si puede interponer acciones contra Facebook Irlanda desde Austria en base al artículo 16 del reglamento Bruselas I, si se entiende que es un consumidor, si no, si se entiende que puede realizar acciones colectivas representando. Eso han sido fruto de las primera y segunda entregas de la saga judicial que ha iniciado. No es parte de lo que os quiero comentar, pero simplemente para poneros en todo el contexto. Al final lo que ha hecho, lo que sí que ha tenido muchísima repercusión, es que este chico ha conseguido destruir los paraguas que habían creado el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Unión Europea, que básicamente han sido dos. Primero, lo que se denomina un puerto seguro, es un mecanismo en el que las empresas de ambos lados del charco se adhieren, en el cual, en ese marco, se supone que se protege de una misma manera
la protección, los derechos que tienen sobre sus datos, tanto los americanos como los europeos. Max Schrems consiguió en su primera sentencia del TJUE destruir el OK que había dado la Comisión Europea a ese primer mecanismo. Ese primer mecanismo que se destruyó se prolongó con un segundo mecanismo, que es el mecanismo no del puerto seguro, sino el escudo de privacidad, y ese es el que en la sentencia de julio de 2020 se ha conseguido de nuevo destruir por parte de Max Schrems gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y para hacer esto, el TJUE se ha tenido que meter hasta la cocina en la regulación norteamericana. Y aquí es donde veo que es bastante interesante, hay una especie como de guerra fría entre Europa y Estados Unidos en cuanto a, oiga, usted tiene toda la tecnología en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Usted se está llevando a mis espaldas todos los datos de los ciudadanos europeos y está haciendo lo que quiere con ellos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a meter hasta la cocina, vamos a revisar el OK que ha dado la Comisión Europea en 2010 y en 2015 a esos mecanismos, ¿de acuerdo?, que han pactado ambos países para garantizar ese mismo nivel de protección. Nos metemos hasta la cocina, el TJUE, en el sistema americano y llegamos a la conclusión de que ustedes realmente no tienen un sistema que es equiparable al europeo. ¿Y por qué? Sobre todo porque no tienen un sistema de acceso por los ciudadanos a protección judicial de las injerencias que se hagan por las autoridades en los datos personales de los usuarios, ¿de acuerdo? Que eso sí lo tenemos en Europa, ¿de acuerdo? Lo tenemos en los artículos 79, 81 del texto de funcionamiento de la Unión Europea y, por ejemplo, en concreto en España, lo tenemos en el título 10º de la Ley 3/2018, ¿de acuerdo? Nosotros en Europa, en concreto en España, podemos interponer, no solamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, sino ante la propia jurisdicción civil, acciones de acceso, rectificación, incluso de daños y perjuicios, indemnización de daños y perjuicios por incumplimientos de nuestro derecho a la protección de datos personales. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto someramente es lo que ha significado esta sentencia. Desde luego ha dado muchísimo que hablar en el sector de la privacidad y desde luego nos tiene que llevar a la reflexión de, oiga, por un lado, tenemos que seguir estando muy contentos de que el nivel de protección que tenemos en Europa es fantástico, por ejemplo, comparado con el país más importante del mundo a este respecto, en cuanto a que tiene todas las empresas importantes en el tema de la tecnología y de esa recopilación de datos masivo, como es Estados Unidos. Facebook, Google, todos están allí. Nuestra normativa es muchísimo mejor que la suya. Obviamente ellos tienen sus intereses en que sus ciudadanos a lo mejor pues estén menos protegidos, pero tenemos que ser muy cautos porque podemos legislar y que sea una aberración luego la puesta en práctica de toda esa legislación. Cuando digo lo de aberración, y perdonadme que lo diga tanto, lo digo por cuanto a que si uno se estudia lo que ha tenido que hacer nuestro querido héroe Schrems para conseguir la desactivación de ese escudo de seguridad entre Estados Unidos y Europa, se ve que es un periplo prácticamente absurdo. ¿Por qué? Porque este señor ha tenido que, primero, demandar en Austria a Facebook Irlanda, ¿de acuerdo? Primero ha tenido que presentar una reclamación contra la Agencia Irlandesa de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Como la Agencia Española Irlandesa de Protección de Datos por sí misma pues no puede hacer nada, tiene que presentar en nombre de Max Schrems una acción judicial, ¿vale?, ante el High Court irlandés para solicitar la suspensión de esa transferencia de datos desde Irlanda, Facebook Irlanda, a Facebook Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que como la Comisión Europea ya había dado el OK a ese mecanismo, esa patente de corso, que es el escudo de privacidad, no puede por sí misma la Agencia Irlandesa de Protección de Datos suspender esa transferencia de datos. ¿Por qué? Porque ya tiene el OK dado por la Comisión Europea. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que presentar una demanda contra el High Court irlandés y ese High Court irlandés tiene que elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien a su vez es el único que puede desactivar esa decisión patente de corso previa que ha dado la Comisión Europea para que los datos que llegan de Europa a Estados Unidos lleguen sin tener ningún tipo de problema. Entonces, imaginaros lo que ha tenido que hacer este chico para conseguir que el TJUE conteste a esa cuestión prejudicial y desmantele ese escudo de privacidad entre Estados Unidos y Europa. Os quiero contar, 5.400 empresas estaban adscritas a ese mecanismo cuando se dictó la sentencia en 2020. La repercusión que tiene esto a nivel de
millones y millones de datos personales que han estado cruzando el charco de manera ilegal, que han sido utilizados por el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad Americana para los fines que ellos quieran, sin ningún tipo de intervención judicial, sin ningún tipo de control o proporcionalidad, como sí que tenemos aquí en Europa, lo ha tenido que poner de manifiesto este chico, patrocinado por una marca de colonia que se lleva el 20% de lo que le saque a Facebook Irlanda en costas. Es decir, ¿tenemos un buen sistema? Sí. ¿Tenemos que intentar que ese sistema sea aplicable en la práctica? Pues también. Bien. Perdonadme porque creo que me he extendido un poco, son ya los 15 minutos. No cuento más, podríamos contar muchísimo más, como en todos vuestros temas que son muy interesantes, pero aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Venga, pues muchas gracias, Jesús. Y a continuación paso a exponer mi comunicación, que lleva como título La vulneración del derecho a un juicio justo por emplazamiento defectuoso, Caresbara y Engie contra España, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 15 de diciembre del año 2020, asunto 60.750/15. En ella se condena al Estado español por violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, derecho a un juicio justo. Se obliga al Estado español a abonar a los demandantes una suma en concepto de daños morales sufridos, concretamente 2.400 euros, así como otra suma de aproximadamente 8.000 euros en concepto de costas, y además, dentro del periodo de un año, desde el dictado de la sentencia, se abre la posibilidad para la parte demandante de formular el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo a fin de que se rescinda la resolución judicial firme del procedimiento en el que se produjo la violación del derecho de los justiciables. Voy a tratar de daros una visión de este asunto desde dentro, dada la circunstancia de que he sido el abogado que ha llevado el asunto tanto ante los tribunales nacionales como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El origen judicial de este asunto es un emplazamiento defectuoso realizado por el juzgado de primera instancia número 2 de Fuengirola en el procedimiento instado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el que dicha entidad acumuló la acción de desahucio y la de reclamación de rentas impagadas, como frecuentemente se hace. La parte actora designó en la demanda como domicilio de los demandados la vivienda objeto de arrendamiento. El juzgado llevó a cabo 2 intentos de emplazamiento infructuosos en dicha dirección, el primero por correo certificado y el segundo a través del funcionario judicial, que dejó el aviso que hizo constar en la diligencia que en el buzón de la vivienda figuraban unos nombres que no coincidían con los demandados. A pesar de esa circunstancia y de que en el propio contrato de arrendamiento y opción de compra figuraba otra dirección de los demandados, el juzgado no llevó a cabo ninguna actuación para intentar el emplazamiento personal, sino que a instancia de la parte actora procedió a realizar el emplazamiento por medio de edictos. Por tanto, resulta evidente que hubo una clara indefensión del derecho de acceso al proceso de los demandados. El procedimiento siguió con los demandados en rebeldía, se dictó el decreto estimando el desahucio y tras la interposición de la demanda ejecutiva es cuando ellos, la señora Caresbara y el señor Engie, conocieron la existencia del procedimiento de desahucio y de la ejecución. Fue interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por el juzgado de instancia en base a varios argumentos, entre otros interpretando el artículo 155.3 de la LEC en sentido contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, que, como todos sabemos, interpreta esa disposición manteniendo la necesidad de agotar la investigación del domicilio del demandado para llevar a cabo el emplazamiento personal. Fue interpuesto también el recurso de amparo, que resultó inadmitido por el Tribunal Constitucional por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional. Esa decisión fue objeto de recurso de súplica por el fiscal del Tribunal Constitucional y, a pesar de ello, el Constitucional insistió en la inadmisión y rechazó el recurso de súplica del fiscal. En noviembre del año 2015 fue interpuesta la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una vez superado el filtro de la admisión inicial se llevaron a cabo los trámites de
las observaciones. Posteriormente, el juez ponente me requirió para que le contestase una serie de preguntas y finalmente, en diciembre del año 2020, se dictó la sentencia. En la resolución final, en primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina uno a uno los motivos de inadmisibilidad invocados por el abogado del Estado. Como sabéis, el artículo 35 del convenio recoge las condiciones de admisibilidad y el artículo 34 recoge la noción de víctima. Y la técnica del abogado del Estado es, en el trámite de observaciones, es tratar de acreditar que la demanda no cumple las condiciones de admisibilidad, es decir, que la demanda está mal fundada, que no se han agotado los recursos internos, que los demandantes no tienen el estatus de víctima y que no hay un perjuicio significativo. En este caso, el Tribunal de Estrasburgo consideró que no concurría ninguna causa de inadmisibilidad y pasó a analizar el fondo del asunto. Y para ello, lo que hace el Tribunal es aplicar un test, aplicar el test que originariamente implementaba a procedimientos penales en los que se condenaba en ausencia del acusado y que el Tribunal ha trasladado a los asuntos civiles juzgados en rebeldía del demandado. Así, anteriormente también lo había aplicado en asuntos como Bartalla contra Georgia y en Inmoterra International Denia SL contra España. El test consiste en cuestionar lo siguiente. Por un lado, cuestionar si las autoridades fueron diligentes o no en informar a los demandantes del procedimiento y si puede considerarse que los demandantes renunciaron a su derecho a acceder a la justicia y a defenderse, y si la respuesta es negativa, una segunda pregunta que es si la legislación nacional facilitaba o no a los demandantes medios apropiados para asegurar un nuevo juicio contradictorio una vez que hubieran conocido las decisiones que fueron adoptadas estando en rebeldía. Pues bien, el Tribunal examina en profundidad lo sucedido en las instancias nacionales y el resultado del test es que las autoridades nacionales no fueron diligentes, que los demandantes no renunciaron a su derecho a acceder a la justicia y que los intentos de los demandantes para obtener un nuevo examen de su caso no dieron como resultado ninguna oportunidad real de tener un nuevo juicio. Por tanto, el Tribunal concluye en el sentido de que ha existido una violación del artículo 6.1 del convenio. Y a mi modo de ver, las conclusiones que se pueden obtener de este asunto, entre otras, serían las siguientes. En primer lugar, el asunto constata la operatividad de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como mecanismo europeo de salvaguardia que reviste un carácter subsidiario con respecto a los sistemas nacionales de protección de derechos humanos que en este asunto han fracasado. En segundo lugar, la sentencia del Tribunal deja al descubierto las carencias de nuestro ordenamiento que no facilita mecanismos adecuados para corregir en el orden interno una patente vulneración del derecho de acceso al proceso consagrado por el artículo 24.1 de la Constitución. Es decir, basta que un órgano judicial interprete una disposición, en este caso el 155.3 de la LEC, en contra de la doctrina constitucional, para que no haya remedio a nivel interno en orden a reparar la infracción del derecho fundamental. El hecho de que frecuentemente conozca la solicitud de nulidad de actuaciones el mismo órgano judicial que eventualmente ha podido producir la indefensión del justiciable, el hecho de que el auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones no sea susceptible de recurso y finalmente la naturaleza casi infranqueable del requisito de la especial trascendencia constitucional tras la objetivación del recurso de amparo o mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, dejan al justiciable en una situación de desprotección ante este tipo de situaciones. Como tercera conclusión, me gustaría presentar varias propuestas que entiendo podrían contribuir a reducir los supuestos de infracción de derechos fundamentales como el analizado en la sentencia. Una primera propuesta que realizamos en orden a evitar una interpretación judicial del artículo 155.3
de la ley contraria a la doctrina constitucional sería que el legislador añadiese al párrafo segundo del apartado tercero del 155 una coletilla o inciso con un contenido similar al siguiente: sin perjuicio de la obligación del órgano jurisdiccional de agotar los medios de investigación de otros domicilios en caso de no poder practicar la comunicación en el domicilio de la vivienda arrendada. Es decir, la plasmación normativa de la doctrina constitucional ayudaría, en mi opinión, a evitar eventuales interpretaciones judiciales erróneas. Una segunda propuesta consistiría en que el legislador previese que el incidente de nulidad de actuaciones fuese susceptible de recurso no suspensivo ante un tribunal superior. En tercer lugar, una tercera propuesta sería, no está relacionada directamente con este asunto, no es mía tampoco esta propuesta, es una propuesta que hace el profesor Pérez de los Cobos en varias publicaciones y consiste en que el Tribunal Constitucional elaborase y publicase en su página web una guía práctica de admisibilidad dirigida a los abogados que van a elaborar el recurso de amparo, en un sentido similar al previsto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la guía práctica sobre la admisibilidad o las Practice Directions, o bien otras publicaciones que están colgadas en la página web del tribunal. Ello sería, entiendo, más clarificador que la publicación del Tribunal Constitucional titulada 26 cuestiones básicas sobre el recurso de amparo, que es la única explicación al que al menos yo he encontrado en sobre la admisión del recurso de amparo, las únicas instrucciones o recomendaciones en la página web del Tribunal Constitucional. Y para explicar la cuarta y última propuesta, he de aclarar que, aunque España por el momento no ha firmado ni ratificado el protocolo 16 del convenio, se supone que lo hará en un futuro próximo y designará los órganos habilitados para solicitar el dictamen consultivo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dentro de las diferentes opciones, parece que una bastante razonable sería que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo fuesen los órganos jurisdiccionales de mayor rango habilitados para solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la emisión de opiniones consultivas. Y ello conllevará la correspondiente modificación normativa que podría ubicarse en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como todos sabemos, recoge actualmente la cuestión prejudicial ante el TJUE y la obligación de nuestros jueces y tribunales de aplicar el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE. Pues bien, en mi opinión, cabría la posibilidad de aprovechar esa futura reforma que podría ubicarse dentro del mismo artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se estableciese la obligación de los jueces y tribunales de aplicar e interpretar los derechos y libertades previstos en la Constitución española y en el Convenio de Roma con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, esa eventual disposición entiendo que revitalizaría la previsión del 10.2 de la Constitución, reforzando el papel de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de nuestros jueces y tribunales, de la misma forma que el actual artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha fortalecido la obligación de los jueces y tribunales de aplicar el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras brillantes exposiciones y ya entiendo que debemos de pasar al debate. Como somos pocos, entiendo que será suficiente con que se abra el micro la persona que quiera hacer cualquier intervención y ya si vemos que hay varias, pues ya tendríamos que dar el orden de entrada. ¿Quién se atreve a formular la primera intervención?
Bueno, voy a abrir el fuego. Jesús, ¿qué impacto económico ha podido tener desde tu punto de vista esa sentencia, la sentencia que has comentado? Si puedes comentarnos al respecto. Pues mira, no te sé, Francisco, muy buena pregunta. No te sé decir, la verdad que no me lo había planteado, me había planteado más bien el desastre a nivel práctico, pero me imagino que poco. O sea, me atrevo a decir que poco, pero ¿por qué? Un poco por las mismas razones que os comentaba acerca de a quién le importa esto de la protección de datos. Es cierto que a los teóricos les importa, que a los legisladores les importa, que a las agencias nacionales de protección de datos y la europea les importa, y es algo que es importante y está claro que es el futuro. Pero claro, está claro que es el futuro, pero no está tan claro si es el presente. Porque, por ejemplo, hay un reporte, un informe del FRA, joder, me sale todo en inglés porque, perdonadme, el FRA es la Agencia Europea de Fundamental Rights, de Derechos Fundamentales, que hizo una encuesta en 2014 en la que básicamente le preguntaba a distintos operadores de 16 Estados miembros, no solamente consumidores, data subjects, pero también bueno, profesionales del derecho, consumidores, de todo, empresas, y les preguntaba acerca de qué importancia tenía en sus vidas la protección de datos y la infracción del derecho fundamental a la protección de datos personales. Y la verdad que las conclusiones, que las comenta mucho Marta Requejo Isidro en un artículo que publicó hace poco en el EAPIL, son descorazonadoras, porque realmente son vigentes a día de hoy, realmente ponen de manifiesto que no hay una cultura, la gente no entiende hasta qué punto les perjudica esa vulneración de los derechos fundamentales. Y no es que no lo entiendan porque es que no sean capaces de entenderlo, sino porque la repercusión a nivel práctico de esas infracciones de protección de datos son muy difícilmente cuantificables. Por ejemplo, la más típica es cuando las instituciones crediticias liberan información sobre tu estado financiero a empresas, por ejemplo, como ASNEF, Equifax, a empresas que se dedican a publicar la deuda. Entonces, claro, ¿tú cómo valoras económicamente, si no se cuantifica de manera objetiva el daño? ¿Tú cómo valoras económicamente qué daño se te produce cuando tu información es liberada a un tercero sin tu consentimiento o sin un instrumento que lo permita? Claro, no se puede valorar en la mayoría de los casos. Se puede valorar, por ejemplo, oiga, es que dio esta información mía y eso ha impedido que a mí me den un crédito y que yo acceda a la compraventa de una vivienda o, no sé, a la financiación de una empresa que quiero llevar a cabo. Pero salvo esos casos muy concretos, es prácticamente imposible cuantificar el importe económico y la trascendencia económica que tiene la vulneración de este tipo de derechos. Entonces, ¿qué impacto económico ha tenido esta sentencia? Bueno, ha tenido un impacto muy importante en cuanto a que todas las 5.400 empresas que estaban adscritas a ese programa, en base al cual recibían los datos, que son su modus vivendi, para tratarlos y para incluirlos en su proceso productivo, por ejemplo, Facebook, Estados Unidos, ahora pues tienen que inventarse otra cosa. ¿Qué pasa? Que no hay un vacío legal como consecuencia de esta sentencia. ¿Por qué? Porque hay distintos métodos para garantizar las empresas del otro lado del charco que cumplen con el nivel de protección que tenemos los europeos respecto de nuestros datos en Europa. Hay cláusulas contractuales tipo, hay normativas empresariales vinculantes, todo esto son los artículos 45, 46 y 47 del Reglamento de Protección de Datos. Es decir, no solo existe esa patente de corso a priorística que da la Comisión Europea diciendo este país cumple, este país no cumple. Por lo tanto, a este país mándense datos desde Europa, a este país no se manden datos. Hay otros mecanismos. Entonces, a nivel económico, Francisco, es muy difícil cuantificarlo. Ahora, a nivel de mare magnum jurídico, bueno, pues sí, desde luego hay una tensión entre Estados Unidos y Europa y lógicamente esto puede tener a nivel macro, pues puede tener repercusiones porque hay una guerra fría sobre quién hace qué con mis datos. Porque si los datos son el petróleo del siglo XXI, que eso lo dicen mucho y yo
pues no me lo termino de creer tampoco del todo, porque tampoco está muy claro, pero si lo fuese el petróleo del siglo XXI o el del siglo XXII, todavía es difícil valorarlo económicamente. ¿Me permitís que te una cosita? Por supuesto, Carlos, yo por mí encantado, pero aquí el que manda es Francisco. Por supuesto, Carlos. Mira, os expreso una preocupación porque lo que se acaba de comentar es interesantísimo, pero me da la impresión de que se nos olvida el tercer actor global en el mundo del dato. Yo colaboro con una startup de privacidad digital interesantísima, con la cual poco a poco me voy enterando, me voy dando cuenta de lo que significa el comercio del dato. Y el CEO de esta empresa me hizo ver que por debajo de las leyes o de los escudos de privacidad, etcétera, en Europa tendemos a pensar que el dato es del ciudadano, en Estados Unidos de la empresa, y se nos olvida el otro tercer polo, y en China, que es del Estado. Lo digo porque muchas veces nos alegramos porque tal gran empresa le ponen, o tal banco aseguradora, con toda la razón del mundo, le ponen una tremenda sanción por haber vulnerado datos personales, pero cualquier pyme a la que un cliente enfadado le pone una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, posiblemente la tumbe una sanción de la agencia, con una normativa que es tan intuitiva que prácticamente a la pequeña o a la mediana empresa le resulta imposible cumplirla. Pero no voy tanto por eso, que también, como al hecho de que nos estamos olvidando de que países como China o Malasia o Tailandia, etcétera, tienen unos sistemas de seguimiento y control de sus ciudadanos que verdaderamente dan miedo. A ver si estamos nada más que preocupados, con razón, porque los datos viajen y Mark Zuckerberg, que es muy malo, que muy bien no me cae, comercie con nuestros datos, pero a mí cuando me enseñaron lo que hacían el otro día los de Malasia con la trazabilidad del COVID, hombre, es que yo comprendo que haya que hacer la trazabilidad, pero da verdadero miedo, ¿eh? No, perdóname, es una reflexión, esto es la típica, no una pregunta, una reflexión, disculpadme, pero es que me preocupa que quizás no estemos mirando a donde también tendríamos que mirar para hacer un puzzle completo. De eso se trata, de que reflexionemos entre todos y demos nuestras impresiones. De hecho, Carlos, la Comisión Europea, que al final va decidiendo caso por caso qué países se les concede esa patente de corso para que los datos de los ciudadanos europeos vayan a esos países, porque se supone que porque cumplen con el requisito de proporcionalidad que exigimos a nivel de nuestra protección, y hay países a los que, claro, esta sentencia de Max Schrems, hay países a los que le va a afectar al margen de Estados Unidos, porque obviamente lo que se está aquí poniendo en duda con esta sentencia es que realmente el sistema no funciona bien. Pero no es que no funcione bien el americano, es que tampoco funciona bien el europeo, porque ¿de qué sirve tener un sistema muy bueno en la teoría si luego en la práctica no sirve para nada? Pero es que esto da raíz... Bueno, claro. No funcionan, no funcionarán, pero en China me da la impresión de que ni lo hay. Ni lo hay. No, por supuesto, pero que esa decisión, por ejemplo, ahora es muy interesante ver qué países están teniendo esa patente de corso por parte de la Comisión Europea y qué países no la están obteniendo. Porque hay países que la tienen, por ejemplo, en América, por irnos al ejemplo de América. Uruguay, pues por ejemplo, la tiene, perfecto. Ahora, Estados Unidos la tenía y ya no la tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa fuera del continente americano? Porque probablemente, bueno, pues sí, Estados Unidos no sea nuestro mayor peligro. ¿Qué pasa con China? Pero... Desde luego, si en Estados Unidos ya hay dos programas, el PRISM y el Upstream, que lo utilizan la NSA americana y el FBI para coger todos los datos de todos los ciudadanos europeos y de fuera de Europa también, los cogen todos, acceden a ellos en bloque y tienen todos tus datos ahí. No necesitan, eso de que, por ejemplo, en la serie de Wire, yo no sé si visteis alguien la serie de Wire, en la que el problema era pedirle al juez la medida cautelar para meterse a interceptar las comunicaciones de los narcotraficantes de Baltimore. El problema era convencer al juez de que firmara para poder acceder a esas comunicaciones en los teléfonos móviles de los narcos. Aquí, con esto, es que ya pueden acceder a todos nuestros datos personales, que los datos personales, claro, es que el problema es que son muy amplios, no son solo nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y nuestro tipo de sangre, es que es todo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estos sistemas que utilizan el FBI y la NSA
pues les permiten acceder a todo en bloque sin ningún tipo de autorización judicial previa ni de control de proporcionalidad. Entonces ya en China, en Malasia, bueno, ya lo de la trazabilidad del COVID, ahora ya con el COVID, si ya con el terrorismo tenían una patente de corso para acceder a todo, ahora ya con el COVID, pues todavía más. A mí es que me preocupa que esto en España se convierta en una nueva agencia poniendo multas. Eso, hombre, algo conseguirá, pero me parece que es coger el rábano por las hojas. Una nueva agencia y un nuevo ejército de inspectores. Me da la impresión de que no es precisamente a nivel global lo más relevante. Lo veo más interesante como tú lo planteas. Claro, y luego está la cuestión de todo lo que se está avanzando, que eso no lo tenía previsto comentaros algo, pero no quería entrar porque ya me estaba alargando demasiado. Es la cuestión de crear una cultura en los usuarios, en los data subjects, que no tienen por qué ser consumidores, empresas, de todo, en conocer cuáles son tus derechos y en conocer que existen ya medidas para tú mismo, al margen de la Agencia Española de Protección de Datos, interponer acciones. No solamente por infracciones contra ti, sino infracciones contra personas que tú conozcas, que esta es la otra gran batalla que Marien, lo hemos tenido la oportunidad de comentarlo en el grupo de la investigación, que al final Euroconsumer está haciendo un gran avance porque está haciendo un esfuerzo armonizador, planteando cuestiones al TJUE a través de reclamaciones en las agencias de protección de datos de los Estados miembros. Se está intentando hacer un esfuerzo armonizador para que en todos los países, bueno, pues podamos los usuarios interponer las acciones o pedirle a una tercera persona que las interponga por nosotros para comenzar a ser conscientes de cuáles son nuestros derechos. Bueno, eso está muy claro, todos los del mundo, pero ¿cómo se ejercitan esos derechos? Disculpa, Jesús tiene pedida la palabra a Marien para que ya hace un ratito te doy la palabra a Marien. Perdona que te haya interrumpido, Jesús. No, por favor, perdón. Buenas tardes a todos, es un placer veros, aunque lo suelo ver muy frecuentemente. Paco, un placer. Igualmente, siempre. Y he tenido con muchísimo interés a vuestras ponencias, cada una me ha gustado más que la otra, he cogido muchísimos apuntes. Solamente a los efectos que comentaba Jesús Loma. Jesús, yo hace unos meses, por curiosidad, ¿no? Abrí la aplicación de Google que te permite saber cuáles son los datos que controla Google sobre ti. Y ríete tú de la interceptación de las comunicaciones telefónicas. Mensualmente me llega un reporte, un informe de cuáles son los datos que tengo. Y evidentemente sabe desde cuál es la cita médica que he cogido, hasta dónde he ido, porque yo tengo Google conectado con el móvil, por tanto con Android, ¿no? Saben absolutamente todo. Con lo cual yo creo que es uno de los grandes temas, no sé si petrolíficos, pero sí de los que nos vamos a tener que ocupar. Pero yo mi pregunta se la quería hacer a Paco, justamente porque, bueno, la verdad es que el periplo de tus clientes me parece sorprendente, ¿no? Y de todas las soluciones que apuntas, que he tomado buena nota de ellas, me parece primero que la modificación legislativa del 155.3 pues realmente no es muy necesaria, porque tenemos el 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le está diciendo a todos los juzgados o tribunales: interpréteme usted la ley conforme a la doctrina constitucional. Otra cosa es que no lo hagan, ¿de acuerdo? Recurso de amparo. El recurso de amparo ya casi que no existe. Y por tanto me estás diciendo que hubo un auto que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones y que inadmitió por falta de trascendencia procesal cuando era flagrante la vulneración de la doctrina constitucional. Cuarta solución, creo que se ha apuntado. Protocolo 16. Olvídate, Paco. Esto es uno de los grandes caballos de Troya, ¿no? Yo creo que España, justamente por lo que va a tener de desapoderamiento, ¿no? de la labor del Tribunal Constitucional en materia de protección de los derechos fundamentales, muchos de ellos se solapan con el convenio, que digamos el artículo 6, ¿no? Pues son un poco reacios y se ve con un poco de recelo, ¿no? Ratificar el protocolo 16. Y yo creo que el gran problema está en el incidente de unidad de actuaciones, porque en su momento, cuando se produjo la reforma del 2007, del amparo y también del incidente, pues se pensó que efectivamente el incidente de unidad de actuaciones estaba pensado para problemas como el tuyo. Por tanto, era una solución razonable para un pequeño problema que era normalmente el de la falta de notificación o de las notificaciones defectuosas. Cuando se produce la reforma del 2007 y por tanto se amplía el incidente de unidad de actuaciones a toda la vulneración de derechos fundamentales
y se añade el requisito de trascendencia especial, trascendencia constitucional, interpolo. ¿Cómo es posible que no te admita un amparo cuando la lesión de un derecho fundamental es flagrante? Porque no existe trascendencia constitucional, que también existe, ¿no? Cierro paréntesis. Y te comentaba que desde el incidente de nulidad de actuaciones actualmente lo que se produce es que es una mala solución para un problema enorme. La solución debería de estar ahí. No sé si confiando el incidente al superior jerárquico se va a solucionar el problema. No lo sé. Pero sí sé que la solución debe ser interna. Y por tanto que no podemos decirle al cliente, espérese usted un momentito que voy a presentar mi demanda ante Estrasburgo y van a tardar 5 años en resolverla. No sé cuánto te habrá llevado el pleito. 5 años. 5 años. Pues yo creo que la solución pasa por modificar el incidente, no sé cómo, yo creo que lo del Tribunal Constitucional ya no hay marcha atrás y por tanto el recurso de amparo pues será, yo creo, per secula seculorum, ¿no? Lo que tenemos. Y por tanto habrá un control en la admisibilidad del amparo y la cuestión está en nuestra jurisdicción ordinaria, ¿no? El incidente. No sé qué opinas tú. Gracias por tus comentarios, Marion, siempre acertados. Te comento 2 puntos de los que tú has tratado. Mira, cuando me decías, ya está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, evidentemente, pero en la práctica de los juzgados, al menos en lo que yo siempre he entendido, cuanto más se normativicen lo que dicen los tribunales, mejor es. ¿Por qué? Porque hay jueces que por las razones que sean, porque tienen una carga muy grande de trabajo, por lo que sea, pues no se ven los asuntos. Entonces, evidentemente, hay mucha jurisprudencia del TJUE o del Tribunal Constitucional y hay veces que te encuentras con decisiones que son totalmente contrarias a esas sentencias. Solución, desde mi punto de vista, cuanto más se plasme normativamente las decisiones de los tribunales, del TJUE o del Tribunal Constitucional, etcétera, más, digamos, más seguridad jurídica vamos a poder tener. Pero, lógicamente, ya cada uno tiene su opinión. La otra cuestión en el tema del Tribunal Constitucional, efectivamente, el tema desde que se hizo la reforma, pues ya es prácticamente imposible llegar al recurso de amparo. Creo que hay en el 2019 el 96,5% de los recursos de amparo han sido inadmitidos, 96,5%, o sea, solo un 3,5% ha llegado a verse a conocerse por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que de ese volumen, tan enorme de recursos inadmitidos, hay un 50% que lo son por un requisito procesal, es decir, por no justificarse la especial trascendencia constitucional. A diferencia, el Tribunal Constitucional, como vosotros sabéis, diferencia ese requisito procesal del requisito consistente en que el propio tribunal aprecie la existencia de trascendencia constitucional. Lo que vengo a decir es que ese 50%, que creo que son 3.000 recursos de amparo, se inadmiten porque los abogados que han presentado el recurso de amparo no han preparado correctamente el recurso y no lo han encajado en alguno de los supuestos que la sentencia del Tribunal Constitucional 155/2009 recoge, etc. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues al menos ayudar en algo que se vea de una forma fácil, que pueda acceder los abogados que van a preparar el recurso en esas condiciones de admisibilidad que por lo menos algunos recursos de amparo quizás llegarían, es decir, al menos no conseguiremos que no se inadmitan 3.000, pues se inadmitirán los que se tendrán que inadmitir, pero por un requisito procesal me parece una barbaridad que haya 3.000 recursos de amparo inadmitidos. Disculpa, no sé si tenéis otra opinión al respecto. Yo, Paco, al hilo de lo que se está comentando y lo último que has dicho, me gustaría lanzar una cuestión y te la lanzo a ti, pero la lanzo a los demás. Vamos a ver, como sabemos, se anuncia, ya tenemos un anteproyecto, una ley de eficiencia organizativa.
y el ministro de Justicia nos anunció que uno de los grandes logros de este texto proyectado es que se van a establecer o que se exigen criterios comunes dentro de los tribunales y la necesidad de apartarse, perdón, y la necesidad de motivar las decisiones que se aparten de estos criterios comunes. Todo ello en base a ese valor que se entiende que es la previsibilidad de los órganos jurisdiccionales. Y esto lo engarzo con lo que tú apuntabas. ¿Tú crees que esto es una medida realmente positiva? Obligar a que haya criterios comunes en los tribunales y que si uno se desmarca de ese criterio común haya que motivarlo. Esa previsibilidad que a priori parece positiva, que parece fundada, que creo que todos los operadores jurídicos veremos en principio bien, pero con matices, a ti como letrado en ejercicio y habida cuenta el problema que has planteado, ¿te ofrece esperanzas? A ver, desde mi punto de vista, mientras no se ataque la independencia judicial, en principio esa medida puede ser favorable. Claro, lo que necesitamos es seguridad jurídica, lo que necesitamos es que no haya esa cantidad de resoluciones diversas. Bueno, lo estamos viendo cada día. Entonces, yo en ese sentido, si después lo que conseguimos es más seguridad jurídica, desde luego lo veo bien por la previsibilidad, como tú apuntas. Es que tenemos que decirle a nuestros clientes si el asunto se va a ganar previsiblemente, lógicamente, o no se va a ganar. Pero resulta que en un sitio se ganaría y en otro no. Entonces, ¿qué le decimos al cliente? Entonces, es un poco el problema. No sé si los demás, ¿qué es lo que opináis al respecto? Yo más bien que la previsibilidad viene de una ley clara, que encorsetar a los jueces en criterios consensuados lo que puede llevar es muy fácilmente a una merma de la independencia. El profesor de la Oliva, a quien muchos de vosotros conocéis, insiste mucho en que los tribunales colegiados de primera instancia son una manera de silenciar al juez independiente que en un determinado momento, no sé si estoy diciendo, al menos es como yo lo entiendo, lo que él dice, no quiero tampoco sustituir yo lo que él piense, ¿no? Pero que es una manera de amordazar al juez independiente. El juez independiente es independiente. ¿Es independiente o no es independiente? Si tiene que consensuar o justificar su discrepancia, no es independiente. Quizás sea un poquito rotundo en esto, pero yo lo veo así. Yo voy a coincidir con Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a coincidir con Carlos en lo que acaba de manifestar, porque no sé en qué medida muchas materias en las que se está produciendo una rápida evolución en la jurisprudencia, y podemos coincidir en que en muchos casos es positiva esa evolución, en materia de protección de consumidores, por ejemplo, se hubiera producido. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en toda la materia relativa a cláusulas suelo, swap, IRPH. ¿En qué medida se habría producido si desde el principio se hubieran establecido criterios uniformes y hubiera habido que exigirle un plus a aquel juez que se hubiera querido apartar de ese criterio? No sé en qué medida se habría amordazado, se habría impedido esa evolución y, en definitiva, se habría impedido lo que es el debate. Porque, en definitiva, muchas cuestiones no están cerradas y no van a estar cerradas nunca. Porque las circunstancias van cambiando, las leyes van cambiando, siempre hay un ámbito de imprevisibilidad. Una cosa ya es a lo mejor la arbitrariedad y otra cosa que queramos amordazarlo todo desde el principio, que todo esté perfectamente definido, lo cual yo creo que a lo mejor es pedir demasiado. Es una opinión. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Tenéis algunos comentarios sobre las otras dos sentencias, las sentencias que han comentado Julio y Clara? Yo a Clara le quería preguntar, ya está aquí el pesado otra vez, Clara. Yo a Clara le quería preguntar si la fecha de transposición vence en junio o en julio, porque a mí me llegó el día 7, ¿hoy qué es? Bueno, perdón, no, me llegó antes de ayer, lo que pasa es que está fecha del 7. Un auto que exoneraba crédito público diciendo que el texto refundido ha cometido un exceso ultravires, y claro, yo tengo dicho en el despacho que a partir de cuando venza el plazo de transposición de la directiva
pedimos exoneración de crédito público por aplicación directa de directiva no traspuesta. Entonces, ¿era julio? Perdona, es una tontería. Pero... Yo creo que sí, creo que Ahora. es el 17 de julio de 2021. Está en la propia directiva, pero puedo haberme confundido. Si tú lo estás dudando es porque puedo haberme confundido, pero lo miro inmediatamente, lo confirmo inmediatamente, pero creo que es julio, sí. Sí. Fenomenal, muchas gracias. Nada, a ti, a ti. Clara, te iba a preguntar en relación al asunto que has comentado. El motivo por el que estos ciudadanos portugueses presentaron la demanda ahí en Portugal, ¿tú crees que era para proteger su bien inmueble o ya qué intuyes como motivo? ¿O el hecho de que son muy caros los abogados británicos o qué intuyes tú que pudo ser la razón que les llevó a presentar el pleito en Portugal? Pues mira, si te soy sincera, yo pienso que fue con buena fe, porque si al final en un concurso de acreedores, en un procedimiento de insolvencia, lo que cuenta es, bueno, digamos, el activo del que tú dispones para poder distribuirlo entre los distintos acreedores. Entonces, en principio, si lo único que tú tienes es un bien inmueble que radica en otro lugar, que es donde además ellos informaban este matrimonio, bueno, pues que en Portugal es donde se habían llevado a cabo, bueno, todos los actos que habían conducido a la insolvencia. Entonces, a mí en este punto sí que me parece importante que, bueno, que los acreedores, cuando uno contrata con alguien, la previsibilidad de que ese sujeto vive en Portugal, tiene su bien inmueble en Portugal, lleva a cabo, firma los contratos allí y tú sobreentiendes como acreedor pues que en caso de insolvencia pues se debería de tramitar en Portugal. No sé si me estoy explicando, o sea que en ese punto yo creo que no hay una mala fe. Evidentemente en esto, bueno, pues como he indicado, el problema que se plantea aquí con las distintas legislaciones sobre la insolvencia, el derecho concursal, es que hay muchas diferencias entre, bueno, pues las regulaciones de los distintos Estados miembros, sobre todo, y eso, bueno, pues de eso sabe muchísimo Carlos Fidalgo, yo estoy en ello ahora trabajándolo y leyéndole absolutamente todo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la exoneración del pasivo pendiente. Ese sí que es un tema pues francamente interesante y analizándolo cada estado, bueno, pues en ese punto hay divergencias muy importantes. Entonces, igual que condiciones de pago más severas, menos severas. Entonces, bueno, pues en ese punto yo creo que en concreto, aunque evidentemente no lo sé, no lo puedo aseverar, lógicamente, pero creo que, bueno, este matrimonio lo que perseguía era pues intentar no defraudar a los acreedores con quienes había contratado en Portugal y es donde tienen allí su bien, ¿no? Me parece a mí, pensando bien. Muchas gracias. A ti. No sé si tenéis más preguntas. Ahora mismo son las 6 menos 20. Teníamos previsto terminar a las 5:30 porque el otro seminario es a las 6. No sé si queréis que sigamos comentando algo o ya damos por cerrado el debate y damos por cerrado el seminario. ¿Qué opináis? Yo me debo marchar. Pues sí. ¿Hay alguien que quiera continuar o ya cerramos? Todos se quieren ir, no lo dicen, Paco. ¡Uy! Ya está. ¡Uy, Marien! Oye, pues yo quisiera únicamente... Maravilloso, un viernes soleado como para estar aquí hablando de la insolvencia, de la institución de pago, del proceso europeo de casa cuantía. Somos unos frikis. Yo sí que quisiera decir una cosa, Paco. Dime. Para mí ha sido un placer estar aquí y quería además resaltarlo. No tenía el placer de conocerte. A partir de ahora, pues estaré muy atento a todo porque además ya he estado investigando, veo que tienes un despacho estupendo en Málaga, la cantidad de asuntos que tienes. Oye, a Jesús tampoco tenía el placer de conocerlo. A partir de ahora, pues espero que sigamos viéndonos. A Marien y a Clara, bueno, pues saben el cariño que les tengo, igual que a Guillermo y a Carlos. Y bueno, estoy aquí con compañeros, Antonio Martínez Santos y luego pues Nacho Martínez Pallares, que es abogado y que es compañero de Derecho Procesal en Murcia. O sea que lo que quiero es manifestar mi satisfacción y mi agrado por estar acá. Muchas gracias, Julio, y que sepas que ese placer también ha sido mío y creo que de todos los compañeros que hemos intervenido esta tarde.
estado aquí esta tarde. Pues nada, si os parece, damos por cerrado el seminario y estamos en contacto. Será un placer volver a coincidir. Cuidaros mucho. Muy bien. Muchas gracias. Igual. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Enhorabuena a todos. Hasta luego. Luego. Adiós. Adiós, Guillermo. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego.